Resumen del libro Esdras, parte número 2. Reforma espiritual, capítulos 7 al 10. Introducción. Los capítulos 7 al 10 del libro de Esdras marcan una nueva etapa crucial en la restauración del pueblo de Israel tras su largo y doloroso exilio en Babilonia. Si bien los primeros capítulos del libro se enfocan en la reconstrucción física del templo, esta segunda parte se centra en una restauración espiritual aún más profunda y significativa. Décadas después de que el templo fue completado, el pueblo de Dios enfrentaba un nuevo desafío, la necesidad de volver sinceramente a la obediencia de la ley divina y preservar su identidad como nación santa. En este contexto, surge la figura de Esdras, un sacerdote y escriba diligente, erudito en la ley de Moisés y profundamente comprometido con la voluntad de Dios. Movido por el favor divino, Esdras recibe el apoyo del rey Artajerjes de Persia, quien no solo le otorga permiso para ir a Jerusalén, sino que le encomienda la misión de reorganizar la vida espiritual del pueblo, enseñar la ley y establecer jueces y autoridades que velen por el cumplimiento de las ordenanzas de Dios. A través de estos capítulos, se despliega una narrativa intensa que revela la condición moral y espiritual del pueblo, matrimonios mixtos con mujeres paganas, desobediencia a los mandamientos, y una falta general de separación del pecado. Sin embargo, también se destacan valores clave como el arrepentimiento sincero, la intercesión ferviente de Esdras y la disposición del pueblo a confesar sus faltas y hacer cambios difíciles en su vida. Este segmento del libro de Esdras es un llamado poderoso a la reflexión personal y comunitaria. Muestra cómo Dios levanta líderes fieles para guiar al pueblo hacia la santidad, y cómo la obediencia a su palabra es esencial para vivir en plenitud el propósito divino. Más allá de una simple reforma, estos capítulos reflejan una transformación del corazón que sigue siendo relevante para los creyentes de todas las épocas. Capítulo 7. Esdras es enviado a Jerusalén. Este capítulo marca un punto de inflexión en el libro de Esdras, introduciendo formalmente al personaje que da nombre a la obra. Esdras es presentado como un sacerdote descendiente directo de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, y como un escriba altamente capacitado en la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a su pueblo. Su linaje, junto con su dedicación al estudio, práctica y enseñanza de la ley, lo posiciona como un líder espiritual clave para el nuevo capítulo en la vida de los judíos post-exilio. El rey Artajerjes de Persia, reconociendo la sabiduría y piedad de Esdras, le otorga un decreto oficial que le permite viajar a Jerusalén junto con otros israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo, que deseen acompañarlo. Este decreto no solo le da libertad de movimiento, sino que le concede amplia autoridad para organizar la vida religiosa en Judá, incluyendo la facultad de nombrar magistrados y jueces que conozcan y apliquen la ley de Dios, e incluso imponer castigos a quienes no la cumplan. Además, el rey muestra su generosidad y reverencia por el Dios de Israel al ordenar que se le provea a Esdras todo lo necesario para el culto en el templo, incluyendo plata, oro, animales para los sacrificios, vino, aceite y sal. El decreto también exime a los siervos del templo de pagar impuestos, reconociendo la importancia del servicio religioso. Esdras, profundamente consciente de que todo esto es resultado del favor divino, reconoce la mano de Dios obrando a través del corazón del rey. Llena de gratitud, su respuesta es de alabanza y confianza renovada, se fortalece interiormente y se prepara para la misión que le ha sido encomendada. Esta sección no solo subraya el papel providencial de Dios al utilizar a un rey gentil para bendecir a su pueblo, sino que también presenta a Esdras como un modelo de liderazgo piadoso y obediente. En resumen, el capítulo 7 establece la misión espiritual de Esdras: liderar una reforma religiosa profunda, restaurar el conocimiento y la obediencia a la ley, y reavivar el compromiso del pueblo con su identidad como nación santa. Es un llamado al retorno no solo físico, sino espiritual al pacto con Dios. Capítulo 8. El viaje de Esdras y su preparación espiritual. El capítulo 8 narra los preparativos y el desarrollo del viaje de Esdras desde Babilonia hasta Jerusalén, una travesía no solo física sino profundamente espiritual. Comienza con una detallada lista de los jefes de familia que decidieron acompañar a Esdras en este retorno, muchos de los cuales eran descendientes directos de los antiguos líderes de Israel. Esta lista muestra la continuidad del pueblo de Dios a lo largo de las generaciones y su deseo de restaurar la vida religiosa en la tierra prometida. Antes de emprender el viaje, Esdras se da cuenta de que entre los que se habían reunido no había levitas, algo esencial para el servicio del templo.
Entonces envía delegados a un lugar llamado Casifia, donde reclutan voluntarios levitas y sirvientes del templo. Este detalle destaca el compromiso de Esdras con la adoración apropiada según la ley y su deseo de que cada parte del pueblo cumpla su rol sagrado. Reconociendo los peligros del camino, ladrones, ataques y obstáculos naturales, Esdras proclama un ayuno junto al río Ahava, donde el pueblo busca la protección de Dios. Aunque tenía la posibilidad de solicitar una escolta militar al rey, Esdras se abstiene para no deshonrar su fe, ya que había declarado que la mano de Dios está con los que lo buscan. Esta confianza es puesta en práctica mediante el ayuno, la oración y la humildad, mostrando el liderazgo espiritual de Esdras. Durante el viaje, transportan ofrendas de gran valor destinadas al templo, oro, plata y utensilios sagrados. Esdras encarga a 12 sacerdotes que vigilen cuidadosamente estos tesoros, enfatizando la importancia de la pureza, la responsabilidad y la rendición de cuentas en el servicio a Dios. Finalmente, después de un viaje exitoso, el grupo llega a Jerusalén, donde descansan por 3 días y luego entregan las ofrendas en el templo. Se presentan holocaustos en señal de adoración y gratitud, y se entrega el decreto real a los gobernadores locales, asegurando apoyo político y administrativo. Este capítulo muestra a Esdras como un líder sabio y temeroso de Dios, que combina la organización con la dependencia espiritual. El viaje es una metáfora del caminar con Dios, lleno de riesgos, pero sustentado por la fe, la oración y la obediencia. Capítulo 9. Esdras intercede por el pecado del pueblo. Tras su llegada a Jerusalén y la entrega de las ofrendas, Esdras recibe una noticia alarmante de parte de los líderes locales, muchos del pueblo de Israel, incluyendo sacerdotes y levitas. Se han mezclado con los pueblos paganos a su alrededor mediante matrimonios con mujeres extranjeras. Esta práctica, más allá de ser una cuestión étnica, representaba un peligro espiritual, ya que introducía costumbres idolátricas y desviaba al pueblo del compromiso exclusivo con Dios. Al oír esto, Esdras queda profundamente angustiado. En una expresión de dolor y vergüenza, rasga sus vestiduras, arranca sus cabellos y se sienta desconsolado. Su reacción pública genera un fuerte impacto en la comunidad, y muchos se reúnen con él, conmovidos por la gravedad del pecado. En medio de ese ambiente de quebranto, Esdras se levanta al momento de la ofrenda de la tarde y eleva una poderosa oración de confesión. Aunque él personalmente no ha pecado, se identifica plenamente con su pueblo, reconociendo su responsabilidad colectiva ante Dios. Su oración es profundamente humilde, honesta y reverente. Reconoce que, aunque Dios les había mostrado misericordia al permitirles regresar del exilio y reconstruir el templo, el pueblo ha vuelto a caer en desobediencia al mezclarse con naciones paganas. Una de las causas principales de su cautiverio anterior. Esdras no minimiza el pecado, sino que lo presenta con toda su gravedad, reconociendo que el pueblo ha actuado contra los mandamientos claros de Dios. Con palabras conmovedoras, reconoce que no tienen excusas ni méritos para apelar, solo la compasión divina. Este capítulo nos muestra el corazón pastoral de Esdras, su celo por la santidad y el poder de la intercesión. También destaca la necesidad de reconocer y confesar el pecado antes de buscar una verdadera restauración. La actitud de Esdras sirve como ejemplo de cómo un líder debe responder ante el pecado, con tristeza, clamor y búsqueda sincera del perdón de Dios. Capítulo 10. Arrepentimiento y renovación del pacto. El capítulo 10 representa el clímax del libro de Esdras en cuanto a la restauración espiritual del pueblo. Tras la oración y el llanto de Esdras, se congrega una gran multitud de israelitas profundamente conmovidos por su intercesión. El pueblo también llora amargamente, reconociendo su pecado al haberse unido en matrimonio con mujeres extranjeras, lo cual era contrario a la ley de Dios. Uno de los líderes, Secanías, se presenta y propone una solución valiente: que todos aquellos que han cometido este pecado hagan un pacto con Dios para despedir a las mujeres extranjeras y sus hijos, a fin de purificar a Israel y volver a la obediencia. Aunque esta decisión es dolorosa, representa un acto radical de compromiso con la santidad y el arrepentimiento genuino. Esdras se levanta y exige que los líderes, sacerdotes y levitas juren cumplir con esta decisión. Luego se retira a una habitación, ayunando y llorando por la infidelidad del pueblo. Se hace una proclamación en todo Judá para que todos los exiliados se reúnan en Jerusalén en 3 días. Quienes no asistieran serían excluidos de la comunidad y perderían sus bienes. Cuando se reúnen, a pesar de la fuerte lluvia que cae,
el pueblo permanece de pie, temblando tanto por el clima como por la gravedad de la situación. Esdras les exhorta a confesar su pecado y apartarse de las relaciones ilícitas. El pueblo acepta, y se establece un proceso organizado para examinar caso por caso durante los siguientes meses. Al final del capítulo, se registra una lista de los hombres que se comprometieron a rectificar su situación, demostrando un arrepentimiento práctico y obediente. Este capítulo cierra con un mensaje claro: el arrepentimiento verdadero no se queda en palabras o emociones, sino que se traduce en acciones concretas, aun cuando sean difíciles. Esdras, como líder espiritual, no solo instruye, sino que guía al pueblo a reafirmar su pacto con Dios, restaurando así la identidad y santidad que los caracterizaba como nación escogida. Conclusión. Los capítulos 7 al 10 del libro de Esdras nos presentan una etapa crucial en el proceso de restauración espiritual de Israel. Después de la reconstrucción física del templo, era necesario restaurar el corazón del pueblo, alineando sus vidas con la voluntad de Dios. Es en este contexto que surge la figura de Esdras, un escriba, sacerdote y líder profundamente comprometido con la ley del Señor. A través del permiso y respaldo del rey Artajerjes, vemos cómo Dios abre puertas en medio de un imperio pagano para que su voluntad se cumpla. Esdras no solo llega con autoridad, sino con una pasión sincera por enseñar y vivir la palabra de Dios. Su ejemplo inspira al pueblo a mirar hacia adentro y reconocer las áreas donde se habían alejado del pacto divino. La mezcla con pueblos paganos, especialmente a través de matrimonios, había comprometido la identidad espiritual de Israel. Sin embargo, el clamor, la oración y el ayuno de Esdras provocan una reacción de conciencia en toda la comunidad. El arrepentimiento colectivo, que culmina en acciones concretas, demuestra que la verdadera renovación comienza en el corazón, pero debe manifestarse en la conducta. Este segmento del libro resalta principios poderosos y atemporales. La necesidad de líderes piadosos y preparados. El poder transformador de la palabra de Dios. La importancia del arrepentimiento genuino, y el valor de tomar decisiones difíciles en pos de la santidad y obediencia. La historia concluye con un pueblo que, aunque imperfecto, da pasos firmes hacia la restauración de su relación con Dios. Es un llamado vigente a todos los que desean ver renovación en sus vidas, comunidades y naciones, volver a la palabra, reconocer el pecado y comprometerse nuevamente con el propósito divino.